Ahora disponemos el corazón para la palabra que Dios tiene para nuestras vidas, en labios de nuestro querido pastor Ariel Padilla. Si alguien aquí tiene duda de que el Señor responde las oraciones, hace un momento los ministros de la música estaban orando: Dios, lluvia. Y sabemos que así como está cayendo esa lluvia material, está cayendo lluvia en nuestra alma, en nuestro espíritu. Es por fe que caminamos, no por vista. Gracias, Dios. Gracias por nuestro pastor. ¿Cuántos se acuerdan de que hace un mes atrás, cuando estábamos hablando de la sequía, la señora Ada Monzón dijo que posiblemente no volvía a llover hasta marzo? ¿Ustedes se acordaron de eso? Ustedes la escucharon, yo la escuché. Ah, pues está bien, no soy yo el único que escuchó eso. Ella dijo que no volvía a llover hasta marzo. Así era la crisis que iba a haber en el país. Pero yo sé que aquí estaban los hermanos y hermanas en un clamor a Dios hace como más de 15 años atrás. Y obviamente todas podemos tener diferencias con los ministerios, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos diferencias. Pero Dios usó al hermano Jorge Rasky, y en aquella sequía, ¿se acuerdan? Bien grande que hubo. Y él desde el Capitolio, junto con la iglesia representada allí, declararon en el nombre del Señor que nunca más habría sequía en este país. Y me parece que anteayer tuvieron que abrir las 4 compuertas en Carraízo. Sí, señor, más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. Yo me imagino que todo el mundo aquí ya se ha abrazado por lo menos mínimo 2 veces. ¿Verdad? ¿Cierto o falso? Ok, no lo voy a mandar a abrazarla. Yo creo que hoy yo estoy haciendo como Pastor Joel, que anda con un montón de motetes. ¿Usted ha visto a Pastor Joel? Un montón de libros, estoy igual que él hoy. Al cual amo y respeto y admiro, Pastor Joel. Y en esta mañana yo quisiera hacer algo. Yo inclusive voy a cronometrar el tiempo, porque quiero tomar los primeros como 10 minutos para hacer un ejercicio que es continuación de la otra vez que tuve el privilegio y el honor de poder dirigirme a ustedes. ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio que estábamos allá en los vagones? Pues ese ejercicio lo vamos a continuar hoy. Eso nos va a tomar 10 minutos, ¿ok? Pero nota aclaratoria. Déjenme aclarar algo. Las conclusiones de aquel ejercicio no fueron tabuladas estrictamente científicamente, sino que parcialmente científicamente, porque la observación en el mundo de las ciencias es parte también del método científico. Pero hay que añadirle, para que sea totalmente científico, en la tabulación de los datos, un montón de fórmulas más de las cuales este servidor no hizo. Así que ustedes van a tener en sus manos unos datos recogidos en aquella en aquella reunión que tuvimos, y hicimos una dinámica. La dinámica que hicimos fue que todos nosotras y nosotros íbamos. Usted está muy lejos por allá, venga a hacer para acá. ¿Te da frío? Venga, no te da frío nada, en nombre de Jesús. Vente para acá, venga a hacer para acá, más cerca. Yo lo quería agrupar todos más estrechos, lo que pasa es que por la libertad de que están cómodos los dejo, pero si no todo el mundo nos podíamos aquí. Entre más pegados mejor. Eso tiene una gracia. Yo no tengo problema. ¿Ah? Sí, aumenta el sistema inmunológico. Y me dijeron que prendiera la luz para que el chikungunya no nos pique. Prende la luz, María, por favor. Te amo. Fuera de broma, de verdad. Y inclusive, eso estábamos hablando, Pastor Nestalí y yo, que yo creo que Pastor Nestalí, donde cogió el chiqui ese, fue aquí en la iglesia. Porque acuérdense que muchos de ustedes y yo lo tenemos, y ella no lo tiene. Me pica a mí el mosquito que está aquí, ya lo tiene el virus, y cuando pica a Iris, a Elba Iris,
se le pega el baile. ¿Usted me entiende? Así que véngase para acá fumigado. Aunque a la larga y a la postre, en términos de 2 años, todos los puertorriqueños les habrá dado chikungunya. Alábale que vive. La mayoría gana. Véngase para acá. Véngase. Please. Aquí, please. Please. Gracias. No convencidos, sino con un compromiso doble, triple, como dice el Deuteronomio. Y esta palabra la repetirás en la mañana, en la noche y en la tarde. ¿Cuál es la intención? Reafirmar esas características y valores espectaculares que en el contexto bíblico se llama fruto del Espíritu. Y nosotras y nosotros queremos reafirmar eso en el nombre del Señor. ¿Cómo hacemos eso? Para que esas características y frutos del Espíritu sean consonas con las Escrituras. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Esa es mi reflexión. Pero antes vamos a hacer eso en estos 10 minutos. Déjeme poner aquí el timer. Este es el iPad. Era el iPad mío, ahora es de Marcos Andrés y Astrid Isabel. Todos los días le borran algo nuevo a ella. Una cosa impresionante. Ahora vamos. Usted tiene 3 papelitos, ¿verdad? Todos acá. No, todavía no lo tienen. Levanten la mano los que no lo tienen. Tienen 3 papelitos. Tres papelitos. Yo tengo unos bolígrafos aquí, dicen en la goma y escrito por los lados, de la biblioteca de Ariel Padilla. Me los devuelven, los voy a contar, son 17. Los tengo hasta contados. Los que no tengan bolígrafo ni lápiz, levanten la mano, que a mí me ayuda a repartir. Democráticamente. Gracias, Javi. Son 16 ahora, porque hay uno que no sé. ¿Falta una persona? Sácale copia. Aquí, sácale copia, por favor. No hay adicional. Ok. ¿Ah? Sí. Gracias. Faltan 10 ahorita, puedo contar. Ok, escuche esto, hermano. La primera página es como una gráfica, ¿verdad? Mírala bien. ¿Qué es esa gráfica? Esa gráfica es la tabulación de todas las características que mencionamos en la última reunión. ¿Qué hicimos aquella vez? Pusimos una persona en el medio y cada uno decía las características de esa persona. ¿Se acuerda de eso? Y todos lo hicimos. Así que la primera parte de arriba son las 9 características más sobresalientes que más se repitieron en el grupo. La que más se repitió junto a las primeras 2 es cariñoso o cariñosa con servicial. Esa es la que predomina en los diáconos de un ministerio sanador. Después, en segundo lugar, comprometido. Después, espiritual. Después, amable. Después, dulce. Humilde. Amoroso. Y responsable. Es que yo estoy mirando la cara de ustedes. Y hay gente que ya por ahí hizo cosas. Ya vamos a eso, ya me invito. ¿Ok? Son 9 características que fueron las más que ustedes dijeron que estaban entre ustedes. ¿Ok? Y abajo están todas. Quizás se cree que se queda alguna u otra, pero en la segunda página
que usted tiene que dice características, ahí están todas las características que ustedes mencionaron. Todo el mundo tiene esto en la página. ¿Tú tienes papel, verdad? Sí. Ok, ahí que dice características. Esas fueron todas las características que mencionaron los diáconos en aquella reunión. ¿Ok? Ahora bien, escúcheme bien acá. ¿Cuál es parte de lo que fueron posiblemente mis hallazgos? ¿Por qué yo digo posiblemente mis hallazgos? Porque ahora yo lo voy a corroborar en el ejercicio que vamos a hacer. Esto pica y sigue. Usted verá por qué. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hemos estado viendo, características versus el fruto del Espíritu, es que puede haber quizás alguna, lo que se llaman algún seudónimo. ¿Qué es eso? Que se parece al seudónimo, pero no es un sinónimo, perdón. Algo ha llegado a esa palabra. Así que yo estuve trabajando con esto mínimo como 5 horas. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes dijo que había gente de paz aquí. Ups. Entonces yo dije, eso es imposible. Cuando yo le dije eso a Pastor Moisés me dijo, chequeate el vocabulario. Es que lo dicen de otra manera. Y dije, eso es una teoría, pero yo voy a chequear de verdad. Así que estuve 5 horas bregando con esto. Esto no fue que yo me lo saqué de la Manga Production esta mañana. Y obviamente sí hay unos pseudo sinónimos. Óigame, pero usted sabe lo que usted tiene que hacer con pseudo sinónimos. Pasar 5 horas buscando en la computadora todos los sinónimos de todas las características que nosotros pusimos. Así que una de mis conclusiones es: nosotros tenemos como iglesia que tener cuidado porque aunque todos nosotras y nosotros tenemos el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu está ahí, pero algunas veces no sabemos cómo manifestarlo. Está ahí. El que diga que no está negando la presencia de Dios. Y eso es algo que queremos nosotros afirmar en el nombre del Señor. Desde la primera reunión, ay, ¿cómo usted dice? ¿Qué disparate es eso? De que está ahí y no está. Óigame, porque hay otras cosas que también influyen en nosotros. Y una de las maneras de lo que influye en nosotros se llama posmodernismo, que es la manera entonces en que interpretamos nuestros valores, en que interpretamos lo que somos nosotros. Y muchos de esos valores posmodernistas están en nosotros, porque usted no puede pensar como un hombre y una mujer de la Edad Media. Tiene que pensar como un hombre y una mujer del siglo XXI. Y una de las cosas que tenemos que tener cuidado es el relativismo. Todo es relativo. Lo que para este puede ser espiritual, para mí no es. Entonces yo vengo y digo, cojo de ejemplo a mi hermano Eli es un tipo espiritual. Un tipo, vamos a coger las 9 características básicas que están ahí. Ese hombre es un hombre comprometido. Adiós, pero ¿cómo va a ser comprometido si Eli no vino al ayuno de los diáconos? ¿Cómo es eso? Y entonces ahí vienen los valores posmodernistas. Para usted puede ser comprometido, pero para él no. O para él sí, para usted no. ¿Me entiende? Para eso tenemos que utilizar la norma de las Escrituras. ¿Cómo nos vemos nosotros como cristianos? Por medio de las Escrituras. Amén. Así que yo vamos a hacer un ejercicio rapidito. ¿Qué vamos a hacer? Vaya al segundo papel que usted tiene, que son las características, ¿verdad? Se supone que las reglas de los pareos tienen que ser más o menos igual, pero esto es un pareo desigual. Porque hay como 80.000 características y 9 blancos para llenar. Yo sé que está desigual. Y se supone que no sean así los pareos. Lo sé. Todo el mundo tiene el papelito, ¿verdad? Que tiene unos cuadritos con los nuevos frutos del Espíritu, ¿verdad que sí? Y tiene este, ¿verdad que sí? Ahora, las características, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? Ok, ahora usted va a coger todas esas características, las que usted cree que van dentro de cada fruto del Espíritu. ¿Entendido lo que vamos a hacer? Repito, préstame el papel, Egui. Disculpe que cojan a Egui. Egui es mi compañero del cielo. Después le pregunto, le contesto qué es eso.
Ah, no, en el rapto nada más, no te preocupes, dale. Mire, usted esto, voy a explicar otra vez. Tiene este papel, ¿verdad? Míreme acá, míreme acá. El fruto del espíritu, ¿verdad? Que están ahí, son los cuadritos, ¿verdad? Y tiene este que dice características, ¿verdad? Usted va a ver cuál de esas características se aplica a los frutos del espíritu, le escribe dentro. No. Sino al fruto que está ahí. ¿Usted entiende ahora? Cariñoso, ¿qué es eso? ¿Con qué aplica eso? Con amor. Usted lo pone ahí, ¿me entiende? Usted va variando las características de aquí, ¿cómo? Trae una buena. Sí, la puede repetir. La puede repetir, claro. La puede repetir. Ok, para eso usted tiene 5 minutos. Y comienza a contar desde... a prender la cosa esta. Comienza a contar desde... Sí. Ahora, 5 minutos. Tú tienes música ahí, Alex, suavecita para que se me concentre. ¿No tienes el papel ese? Vamos a sacarle copia. Y me mucha molestia que usted a sacarle copia. ¿Cuál es el papel que tú tienes? El del fruto. El cuadriculado. El de los cuadriculados. Sácale. Pues sácale por lo menos 4 a ese. ¿No? Sí, pero yo no tengo, hay unos que no quieren. Disculpe, ¿verdad? Que le haya tomado usted. No, yo no doy tiempo a ti, Astra. Gracias, ahí. Disculpa que haya abusado de tu bondad hoy.
minutos más por ahí. Van 4 minutos con 40 segundos. Ya. ¿Ah? No necesariamente todas, sino las que tú entiendas que van en el 9 fruto del Espíritu. Eso es a su discreción. Pero voy a regalar un minuto más. 6. Esto no puede que ser que estén buenas o malas, esto no es un examen. Valga la aclaración. Voy a regalar un minuto más y ya más nada. Siete minutos les regalé. Ok. Les regalé 2 minutos, primero dije que eran 5 minutos, después le dimos 2 más que fueron 7. Bueno. ¿Quién es voluntario? Por lo menos quiero como 4 voluntarios que me lean lo que tienen ahí. A ver. Ana, por favor. En amor. Pasa por aquí, ven. En el cuadrito del amor escogí cariñoso, dulce, amigable, noble, piadoso, honesto y confiable. En el cuadrito de la bondad, servicial, humilde, abnegable, generoso, piadoso, fiel, dulce. En fidelidad, comprometido, responsable, confiable. En alegría, amistoso, dispuesto y simpático. En paz, solamente he escogido fiel y fe. En paciencia, callada. Amabilidad, elegante, cuidador. Humildad, honesto, generoso y dedicada. En dominio propio, estos son personas que tienen carácter fuerte. Serio, cooperador, esforzado, líder y estricto. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Blanca, por favor. En el cuadrito del amor yo escribí cariñoso, servicial, comprensivo y sensible. En bondad escribí uno solo porque no me dio tiempo. Esforzado. En alegría, simpático, adorador. En fidelidad, comprometido, cooperador y honesto. En dominio propio, lo único que escribí fue callado. En paz, dulce y amistoso. En paciencia, lo único que escribí fue empático.
En humildad, respetuoso, tranquilo. Y en amabilidad, amable. No me dio tiempo. Okay. ¿Alguien más? Uno más. Por favor, pasa por aquí. Claro. Muy bien. En amor yo escribí que es ungido, hospitalario, diligente, cuidador y cariñoso. Para bondadoso yo lo vi una persona que era tranquila, dispuesto y sensible. Y para alegría yo lo veo como una persona versátil, generoso, adorador y amistoso. Para mí, lleno de fidelidad es alguien que es honesto, fiel, confiable e íntegro. Y para paz, yo lo veo como una persona noble, lleno de fe y esforzado. Para dominio propio, yo lo veo una persona respetuosa, perseverante, líder, inspirador, estricto y dinámico. Y para paciente, yo lo vi como piadoso, comprensivo, cooperador y callado. Para humildad, yo lo vi como maduro, elegante, afable, simpático, observador y humilde. Y para amable, yo lo vi como incansable, como comunicador, como amistoso y laborioso. Muy bien. Esos papelitos usted no se van a caer con él, me lo van a devolver otra vez a mí, otra vez. Porque vamos a seguir trabajando con eso. Todas estas características versus los frutos del Espíritu. Muy bien, recuerden lo que hablamos al principio de nuestro hallazgo. Pueden ser, en primer lugar, lo que llaman los conocedores del vernáculo de la lengua, sino una apreciación semántica en cuanto al vocabulario, cómo usted puede expresar esa característica y unirlo a ese fruto del Espíritu. Eso es uno. Número dos, puede también que esté presente y esté permeando lo que hablamos con relación al conocimiento que usted tenga de la definición del fruto del Espíritu, que es por ahí más adelante que me voy a ir, un buen inicio para nosotros predicar y explicar lo que es el fruto del Espíritu en detalle, ¿no? El contexto vivo, lo que llaman los alemanes teólogos en el 611. ¿Qué es eso que dice ahí? Y en tercer lugar, los elementos, como dije ahorita, que están permeando en lo que somos nosotros, ¿verdad? No podemos despintarnos de que somos gente del siglo XXI, no somos gente del Renacimiento, del siglo XIX, aunque la mayoría de nosotros nació en el siglo XX. Y por lo tanto, las corrientes de pensamiento siempre también van a influir en nosotros, en cómo nosotros percibimos las cosas y cómo las interpretamos. Pero volvemos a nuestra proposición en esta mañana, y es que las Sagradas Escrituras, la Biblia, es la fuente de transformación por excelencia para que el fruto del Espíritu sea real, visible y cotidiano. Las Escrituras no pueden estar en nosotros como conocimiento solamente, sino como la esencia. Y mañana usted podrá leer un artículo excelente escrito por nuestro pastor con relación a lo que es palabra de Dios para mi sustento, para el crecimiento y obviamente, repito la palabra, transformación. Las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras para nosotros? Y cómo nosotros, si queremos seguir creciendo como cristianos y como cristianas. Y recuerden que el postulado de aquel ejercicio, la razón de aquel ejercicio fue: nosotros vamos a transformarnos no por las críticas, vamos a transformarnos por lo que somos, por lo que tenemos, y obviamente siguiendo el consejo del apóstol Pedro. Y a esto añadid lo siguiente:
obviamente estoy parafraseando lo que el apóstol Pedro dice, a vuestra fe, conocimiento, etcétera, 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 en la primera o segunda epístola del apóstol Pedro. Y basados en eso es que nosotros entonces advenimos ahora a las Escrituras para entender y dar fundamento a esa afirmación de estas características, de este fruto, de esta manifestación de lo que nosotros somos como cristianos y como cristianas. En primer lugar, la palabra de Dios garantiza nuestro cambio, nuestra transformación, para que el fruto del Espíritu sea manifestado. Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 23, dice de la siguiente manera, si lo tenemos en pantalla, te agradezco. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nuestra transformación no viene del conocimiento, no es de la gnosis solamente. Nuestra transformación viene del Espíritu, viene de algo que va más allá de lo humano, de lo tangible. Por eso es que nuestra espiritualidad no puede estar sujeta sencillamente a que yo siento o no siento. Y ayer el pastor Gerardo de Ávila afirmaba con relación precisamente a que la fe no es la garantía, gracias, no es la garantía de que todas las cosas nos van a salir bien. Porque si las cosas me están saliendo mal en el momento y mi espiritualidad está basada para que yo, entonces, afirmado por algo poderoso, que es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios no está sujeta a interpretaciones. La palabra de Dios es punto. Amén. Por lo tanto, lo que garantiza nuestra transformación para nosotros seguir siendo hombres y mujeres, servidores espirituales, que dan el fruto del Espíritu, es la palabra de Dios. Es esa permanencia de esa palabra de Dios. Es nosotros poder ver la ética de la palabra. Es decir, no es un texto aislado aquí y otro texto aislado allá. Es que podamos ver la palabra de Dios en ese panorama, en ese cuadro completo, y nosotros poder dirigir nuestra vida de acuerdo a esa ética, a eso planteado que está ahí en las Escrituras, que no es otra cosa que el plan de Dios para con nosotros. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versos 16 y 17. Yo sé que el pastor Román comenzamos la serie del mes de la Biblia con ese sermón en particular, utilizando esa escritura como base, pero me llama la atención porque en el proceso de transformación, en ese proceso cuando nosotros queremos que ese fruto del Espíritu sea una realidad de nuestra vida, o sea, que esa paz de Dios, que ese gozo, que esa humildad, que ese dominio propio, que esa fidelidad, que esa bondad, que esa amabilidad, que esa paciencia esté en nosotros, el proceso, la Escritura nos lo va a reafirmar en nuestra vida. El proceso en que se da. ¿Cómo yo soy más paciente? ¿Usted se acuerda del refrán ese que antes decía arriba? Muchachos, no pidas paciencia porque te da más prueba. ¿Se acuerda usted de eso? Eso es como un amigo mío que le tenía miedo a la oscuridad. Entonces le tenía miedo a Drácula. Y a alguien se le ocurrió decirle que cuando tú tengas miedo de Drácula, tú le vas a decir: Drácula, tú estás conmigo. Y él me decía: yo iba por todo el camino por la oscuridad. Drácula, tú estás conmigo. Más miedo me daba. ¿Ok? Aunque usted no lo crea. Y hay gente que basa su vida no en la palabra, sino en refranes y en el conocimiento popular, que muchas veces tiene un desconocimiento de las Escrituras. Y la gente se lo cree. No pidas paciencia a Dios, porque te van a mandar más pruebas. Y la gente lo hace. La gente lo hace.
Claro, exacto. Pero es una mala interpretación de la Escritura, como quiera, es un desconocimiento. Así que, mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16. Este proceso se tiene que dar en todos nosotras y nosotros. No podemos rehuir a ese proceso. Y yo creo que es fundamental que lo podamos entender claramente para seguir creciendo en el Señor, por medio de la palabra, de las Escrituras. Dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil en primer proceso para enseñar. ¿Qué significa enseñar? Anunciar, mostrar un argumento. Eso significa enseñar. La palabra te enseña quién tú eres. La palabra nos da un argumento que dice, oye, esto está pasando con tu vida. Por eso es fundamental que el ejercicio de esa enseñanza esté en nosotros. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7 lo describe. Describe ese proceso de la enseñanza, específicamente en el Antiguo Testamento. Y lo dice de esta manera, si tienen el verso por favor, Deuteronomio. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, 1. Y las repetirás a tus hijos, 2. Y hablarás de ellas estando en tu casa, 3. Andando por el camino, 4. Y al acostarte, 5. Y al levantarte, 6. Un proceso continuo. Nosotros queremos aprender de la Escritura. No es meramente aprendernos el texto de memoria. Es que la palabra tiene que formar parte de nuestra cotidianidad para poder ser enseñados en esa transformación que Dios quiere para nosotros. Y nosotros, los servidores, aquellos que estamos sirviendo, tenemos que tener esa relación íntima con las Escrituras para que este proceso se dé en nosotros. El proceso de enseñanza a nuestra vida. La segunda parte, volvemos otra vez a Timoteo, Neftalí si puede, a 2 Timoteo capítulo 3, Neftalí, 2 Timoteo capítulo 3, volvemos otra vez, ya lo vimos, vamos a volver otra vez atrás, exacto, gracias, verso 6, 16, 2 Timoteo capítulo 3 y verso 16, que estábamos ahorita, gracias, útil para enseñar, el segundo punto, redarguir. Tienes otra cosa que presentar argumento en contra de nosotros. ¿Para qué? Para restaurarnos. En el proceso terapéutico de consejería yo estoy en contra de la confrontación. ¿Por qué? Porque la confrontación no todo el mundo la aguanta. La confrontación no todo el mundo está emocionalmente maduro para aguantarla. Así que yo soy muy cauteloso con las confrontaciones. Los procesos confrontacionales, cuando me van a meter en eso, yo huyo. Porque alguien siempre sale desbaratado. Y dentro de la ética cristiana, el único que trabaja con nosotros y nos rompe y nos hace de nuevo es el Padre. Y Él tiene la autorización para desbaratarnos, por así decirlo, ¿verdad? Él tiene la autorización para trabajar por lo profundo de nuestra vida. ¿Ves? Así que en ese sentido, quien único puede redarguir nuestra vida es la palabra. Y esa palabra te va a redarguir con un fin bueno. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Y cuando nos sometemos a ella, hermanos, óigame, uno sale contento. Esa es la única manera en que a uno le dan 4 cosas y uno sale riéndose. Es la palabra de Dios. Claro que en algunas ocasiones el salmista describía ese proceso como un proceso donde uno puede como que entristecerse porque recuerda algún evento negativo en el cual uno estuvo envuelto y uno no desearía que eso hubiera pasado, ¿verdad? Recuerda eso, pero al fin y al cabo la finalidad de esa redarguir es construir nuestra vida para que el fruto del Espíritu sea manifiesto para su gloria y su honra. Corregir, que no es otra cosa que restaurar, eso hace la palabra restaura, y finalmente instruir, que no es otra cosa que entrenar. Esto me encantó, entrenar en acciones y actitudes agradables a Dios, que sean nuestra respuesta automática. Eso es instruir, que sea nuestra respuesta
automática. O sea, el que practica, vuelvo otra vez, instruir, lo voy como me gustó como lo escuché, entrenar en acciones y actitudes agradables a Dios, a fin de que éstas sean respuestas automáticas nuestras. Eso es instruir. ¿Por qué? Porque cuando el que se instruye en cualquier deporte, porque usted que no lo practica muchas horas, porque llega el momento en que lo hace automático, ¿verdad? Todos los deportes son así, todos. Yo estaba escuchando a unos peloteros, cuando estaba en Tampa, había unos peloteros profesionales, y entonces el hermano de la pastora de Tampa en algún momento dado fue firmado por un equipo profesional, y entonces estábamos viendo un juego de pelota, y él nos decía: ¿tú sabes cuántas roletas en el campo ese hombre ha tenido que fildear, que coger? Como 8,000 roletas, porque eso es un día completo bateándole, hasta que automáticamente el guante cae ahí solo. La palabra nos instruye a eso cuando nosotros entramos en esa disposición. Esa es la importancia de la palabra, querido. El segundo punto, después de que nosotros entendemos que la palabra de Dios garantiza esa transformación, es que Jesús tiene que ser el modelo y la fuente, escuche esto, de poder para el cambio a través del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice en Filipenses, el famoso texto de Filipenses: todo lo puedo en ¿quién? En Cristo. En Cristo. Él es nuestro modelo, Él es la fuente de poder para nuestra transformación y nuestro cambio. Juan 5:39, mire lo que dice: cómo nosotros obtenemos, adquirimos ese modelaje y esa fuerza en nosotros. El texto muy conocido de todos nosotros: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, punto y coma, y ellas son las que dan testimonio de mí. A nosotros se nos enseñó, a los servidores de esta casa, se nos ha enseñado lo que se llama la lectio divina, que no es otra cosa que leer un canto de la Escritura, repetirla y orar. Eso es escudriñar. Y usted se queda en ese texto. Hoy en día tenemos la facilidad de buscar un diccionario bíblico, o ir al internet y buscar qué significa esa palabra. Y usted sigue repitiendo eso ahí en su vida. Ese minutito de silencio, ese minutito de comunión con Dios. Eso es escudriñar las Escrituras. Eso es lo que nos da a nosotros la capacidad para nosotros poder modelar a Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Cristo en nosotros. Más adelante dice: es esperanza de gloria. Amén. Para un Puerto Rico desesperanzado, un cristiano con esperanza, testificando. Pero la palabra de Dios es la que nos da a nosotros el poder y la fortaleza para ese cambio, a través del modelo maravilloso de Jesucristo. Yo he repetido esto en muchas ocasiones. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos da la capacidad para no mirar a Jesús como algo que está distante de nosotros, sino para mirar a un Jesús que está con nosotros, a un Jesús que está acompañándonos, a un Jesús que está en nosotros produciendo vida, y por eso podemos testificar para su gloria y para su honra. Imagínense qué poderoso es ese elemento que el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo soy ¿de quién? De Cristo. Ese es el poder maravilloso que tiene lo que la palabra de Dios forma en nosotros, lo que la palabra de Dios nos enseña con relación a ese Cristo que se está formando en nuestra vida. Esto es poder de Dios, como decía el apóstol en 1 Corintios. Poder de Dios para salvación. Lo que ocurre en nosotros no es poca cosa, no es poca cosa, es algo maravilloso. El tercer punto es que
Las Escrituras nos dan el cómo, como dicen en Castilla la Vieja, el how, cómo, la sabiduría de cómo yo proceso ese cambio para su gloria y para su honra. Ahora sí vamos a 2 Timoteo capítulo 3 y verso 15, que es el verso anterior que leíamos ahorita. Mira lo que dice el apóstol a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe en Jesucristo Jesús. Cuando nosotros hacemos un análisis del texto bíblico, nosotros estamos entendiendo que no está hablando de la salvación en términos de aceptar a Cristo, no, sino la salvación en su más amplio sentido, porque ya él conoce al Señor. Así que la salvación implica decisiones dentro de la fe. La salvación implica acciones dentro de la fe. La salvación implica el compromiso, la responsabilidad, cómo nosotros manejamos la visión y la misión que Dios nos ha dado. ¿En dónde? Donde estemos. Y nosotros, como hemos dicho anteriormente, en el otro ejercicio, una de las cosas que hicimos una pregunta, ¿cómo yo me mantengo en la realidad del Espíritu? ¿Cómo yo sé que lo que el Espíritu está haciendo en mí va consono con lo que está pasando en la iglesia? ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé eso? Óigame, usted sabe eso cuando usted es sabio por la palabra, porque la palabra nos dirige. La palabra nos da la capacidad para ser sabios para la salvación, para tomar buenas decisiones, para aprender a pensar correctamente. Algunas veces pensamos como el mundo piensa y tenemos que tener cuidado. Y estamos hablando a los servidores de la casa. Y no tenemos que saber cómo vamos a pensar, porque la vida en que pensamos, actuamos. Y las Escrituras nos dan esa capacidad, el cómo nosotros vamos a aprender a procesar estas ideas. Algunas veces decimos cosas, bueno, yo no sé, aquí hay mucha gente que tiene mucho dominio propio, pero a mí me ha pasado, he dicho cosas que me ha tenido que arrepentir y he tenido que pedir perdón y me ha servido de lección para ver qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó en ese exabrupto? ¿Qué pasó? Algo estaba pasando. Porque las cosas no pasan así porque sí, queridos. Las Escrituras, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pasó esto. Habían yaguas guardadas allá abajo, ideas preconcebidas, sentimientos y resentimientos fuera de contexto. ¿Qué es eso? Que no tiene nada que ver. Usted los puso ahí, lo que decían antes en la calle, se desquitó con esa persona. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Él estaba tan enojado que se desquitó con el primero que encontró de frente. Los cristianos aprendemos por las Escrituras, por medio del dominio propio, a que eso no debe de pasar. Y cuando pasa, usted tiene que darse cuenta, o nos tenemos que dar cuenta, de qué fue lo que pasó, pedir perdón y la recomendación de Cristo espectacular que siempre nos hace: vete y no lo vuelvas a hacer, y no peques más. Las Escrituras nos dan esa capacidad de la sabiduría, de cómo nosotros trabajamos en el plano de esto que se llama el reino, que es el contexto amplio de la salvación, que repito, que es la visión, la misión que Dios te ha dado. Te da sabiduría para eso. Cuarto punto, ya vamos terminando. Las Escrituras alimentan la transformación y la vida espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, aquí tengo varios versos. Las Escrituras alimentan nuestra transformación y la vida espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Te lo puse mal porque debía haber empezado por el Antiguo Testamento, pero vámonos así. Mala mía. Dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para la salvación. Yo sé que hay muchos autores que suenan bien bonitos. Suenan bien bonitos. Y uno se siente bien. Pero ¿qué contenido bíblico tiene? Tengamos cuidado con eso. Hay cosas que parecen lógicas, pero no son bíblicas. Cuidado con eso. ¿Okay? La Biblia nos da la capacidad para eso. Ahí es donde nos tenemos que referir. ¿Ok? Y hay cosas que se ponen de moda por ahí, libritos que se ponen de moda y cosas que se ponen de moda. No son bíblicas, no nos dan capacidad para crecer. Mateo capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es algo espectacular, porque en un momento dado teníamos un debate, unos amigos pastores, no debates, sino que unos planteamientos de que qué era la parte más importante del sermón, si la adoración o la palabra. Y yo en ese momento argumenté que era el todo del culto, que no era solamente la palabra, porque yo tenía unas ideas en la cabeza que eran, bueno, no estaban mal, porque eran de carácter sociológico. Pero la verdad es que la palabra es lo primero. Miren lo que dice Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que la predicación es la parte más importante del servicio, porque es la palabra de Dios, es lo que sostiene la vida de los hombres. Cuando yo choqué con eso hace unos cuantos meses atrás, dije, ups. Y obviamente no es que ahora hagamos un culto a la predicación, no es que ahora hagamos una, qué sé yo, pongamos una urna de cristal, los predicadores y la predicación. Óigame, pero cuando nosotros vamos a la predicación y nosotros entendemos esto, nosotros entendemos que es palabra de Dios. Esto no es un cuento chino, esto no es que aquel quiso predicar hoy, o son las ideas de fulano de tal. Es que cuando ponemos en primer lugar la palabra de Dios, que es lo que Jesús está hablando aquí, no solo de pan vivir el hombre. O sea, no es solamente satisfacer las necesidades más básicas, sino de la palabra de Dios. Por encima de eso, nosotros aprendemos a vivir, a ser transformados, aprendemos a sostenernos en los principios eternos y aprendemos a cumplir esa voluntad maravillosa. Dios se glorifica en nosotros. Somos mejores servidores. La palabra es la que nos sostiene. La palabra es el fundamento de lo que nosotros queremos hacer. Es la misma voz de Dios en nosotros la que sostiene nuestra vida. Amén. Así que la palabra de Dios es fundamental. Jeremías 15, 16. Me encantó esos dos versos del Antiguo Testamento. Fueron allá tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué lindo, ¿verdad? Curiosa esa palabra maravillosa. Y el testimonio de nuestros padres, me refiero de los padres de la iglesia cristiana en Puerto Rico, el testimonio de ellos fue ese. No conocían la palabra. Testimonio que hablaba el pastor Román en la predicación del domingo, como aquel hombre no sabía leer ni escribir, pero él dijo, yo quiero leer la palabra. Eso es un testimonio muy común entre los pentecostales de principios del siglo XX. No fue solamente con el hermano. Yo conocí personalmente a familias de mi cuñada, a su tía. No sabía leer, la hermana Laura, no sabía leer, pero ella quería leer la escritura, y un día salió leyendo las escrituras. ¿Usted cree de eso? O sea, es poderosa la palabra, ¿ven? Así que esa intención de comer la palabra, el testimonio de nuestros padres, era que algunas veces no tenían el seminario evangélico, no tenían la universidad Princeton, ni tenían Fuller, que son seminarios prestigiosos, ni el seminario teológico de Dallas.
pero lo único que hacían era memorizarse la palabra y estar todo el día con la palabra, todo el día. La comían y eran gente de gozo, de alegría, y obviamente cuando ellos decían así dice el Señor, óigame, no habría nadie que dudara que el Señor estaba hablando. Job capítulo 23 y verso 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Otra vez a lo que decíamos al principio, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, tiene que lograr ser en nosotros, tener ese superlativo, tener esa importancia, ese lugar de preeminencia. La guardé, las palabras de su boca más que mi comida. Qué lindo, ese sostenernos nosotros, no meramente en las promesas, en las 32.000 o qué sé yo cuántas promesas que tiene la Escritura, sino también leer: cuando pases por el valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Estar con lágrimas, pero sostenido en que el Señor está con nosotros. Eso es comer la palabra más que la comida. Amén. La palabra de Dios, como quinto punto, tiene que habitar abundantemente en nosotros. Eso reafirma el punto anterior. ¿Qué significa abundar? ¿Qué significa habitar abundantemente? Como dice Colosenses capítulo 3 y verso 16. Me llama la atención porque en las versiones Dios habla hoy, nueva versión internacional y traducción actual, dice que la palabra de Dios sea ricamente. Solamente Reina Valera es la que dice que abunde ricamente. El otro dice riquezas de su gracia o riquezas de la palabra. Pero me encanta cuando esta versión, que es la que tenemos nosotros, la internacional, dice: la palabra de Cristo more en abundancia. Y la definición de morar significa alojarse, significa vivir, significa asentarse, significa, esto me encantó, poblar. Que la palabra de Dios poble, llene por completo todo. Qué lindo, ¿verdad? ¿Ok? Todo en abundancia, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es una nota aclaratoria fundamental. Nadie puede llamarse ministro de la música. Aleluya, esto es como que bien pastoral. Nadie puede llamarse ministro de la música si no sabe Biblia. Ups. Porque ¿qué vas a cantar? Amén. Es fundamental las Escrituras para nuestra alabanza a Dios. Finalizamos. Y lo que se canta, exacto, debe ser palabra de Dios para engrandecer su nombre. Y no esté contaminado con los egos ni con las ideas distorsionadas, como hablamos al principio. Y finalizamos. La palabra de Dios en nosotros, en ti y en mí, tiene siempre resultados. Siempre tiene resultados. Por eso comenzamos con esa proposición al principio de manifestar cuáles eran nuestras características, porque en nosotros siempre hay fruto, siempre hay características para su gloria y su honra. Juan 15, el 7 al 8, dice así, terminamos con esto: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, no uno, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Eso es lo que hace la Sagrada Escritura en nosotros. Claro que sí, que ese fruto del Espíritu va a estar ahí manifestado, que ese fruto del Espíritu se perfeccionará en nosotros para su gloria y para su honra. Y las Sagradas Escrituras juegan un papel esencial. Hay buenos libros, podemos tomar buenas conferencias, podemos ser motivados y animados unos a otros para el servicio, pero nada como las Sagradas Escrituras en nosotros para hacer la voluntad del Señor.
Nos ponemos en pie, queridos. Lo hermoso revelado en la Reforma Protestante por estos hombres de Dios es que las Escrituras debían de ser para todas y para todos. Y por eso es que es uno de los primeros libros, o el primer libro en imprimirse, la Biblia. Y yo creo que nosotras y nosotros tenemos una herramienta, los diáconos, los servidores de esta casa, los ministros, los pastores, y el más vendido, gracias. Y es que podamos amar las Escrituras, podamos amar. Yo sé que hoy en día no podemos reclamar que todo el mundo ande con la Biblia. Eso era antes importante. Cuando se acuerdan en la escuela bíblica que había una tabla que decía los que trajeron Biblia? ¿Se acuerda de eso? Y contaban las Biblias que había. Yo creo que debemos poder hacer eso. Lo que pasa es que la rica de tablet, hay teléfonos inteligentes y computadoras, porque la gente anda con computadoras también todo el tiempo. Pero yo creo que eso manifestaba, queridos y queridas, una importancia en la palabra, y por eso también vimos nosotros un crecimiento como nunca en la calidad de los cristianos y las cristianas. Y vimos el resultado espectacular, el fruto, abundando para su gloria y su honra, y obviamente para que la voluntad de Dios se cumpliera. Así que, hermanos, ame la Escritura, enamórese de la Escritura más que nunca, y nosotros más, que estamos para servir. Señor, gracias. Gracias en esta mañana, porque podemos dar gloria y honra a ti, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias porque en esta mañana nosotros reafirmamos lo que la Escritura dice, que tú has comenzado la buena obra y la vas a terminar. Nosotros hemos puesto a nuestra disposición, Señor, y el cuerpo de diáconos de esta casa, Señor, de esta congregación, ya, Señor, por más de 20 días han venido consagrándose a ti. Y ahora en el mes de la Biblia, ahora en esta oportunidad que celebramos para resaltar la importancia de tu palabra, deseamos que tu palabra sea incrustada en lo profundo de nuestra vida. Deseamos que tu palabra no sea meramente el conocimiento, la noxis, Señor, de tu palabra, sino sea el pan nuestro, sea lo esencial en nuestra vida, de manera, Señor, que tú te glorifiques y que nosotros podamos llevar mucho fruto, como así tú lo planteaste, Señor. A ti damos gloria y honor por lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Me devuelven los lapicitos y la información también. Dios me les bendiga en el nombre del Señor.